vamos a continuar de una vez con esta segunda parte. Como les había dicho, vamos a examinar, voy a compartir pantalla. Vamos a continuar con esta lámina, ¿no? Donde hemos quedado. Precisamente, recuerden, es necesario que ustedes conozcan la estructura formal de cualquier tipo penal. ¿Qué elementos contiene? Esto tiene mucho que ver con aspectos que ustedes estudiaron en teoría del delito, de manera que en mucho creo que para ustedes va a ser un repaso. Dentro de esta estructura formal de un tipo penal podemos diferenciar entre unos elementos esenciales y otros elementos accidentales. ¿Cuáles son los esenciales? Aquellos que necesariamente deben estar presentes en todo tipo penal. He puesto aquí, tuve que reflexionarlo mucho, necesariamente deben estar presentes, y no pongo necesariamente están presentes, como aparentemente pudiera ser más preciso. Yo prefiero colocar necesariamente deben estar presentes. ¿Por qué? Porque lamentablemente puede que nos encontremos con algún tipo penal que no tenga presente alguno de estos elementos esenciales. Por supuesto, tendrá defectos, vicios, de inconstitucionalidad, pero los hay. De manera que yo prefiero colocar necesariamente deben estar presentes en todo tipo penal. Un tipo penal bien construido necesariamente debe tener elementos esenciales. No pueden faltar, no puede haber un tipo penal que no tenga alguno de ellos. Y por otro lado tenemos unos elementos accidentales que no están presentes en todos los tipos penales, sino que el legislador, tomando en cuenta determinados aspectos, considera para completar la descripción de la conducta sancionada, incluir algunos elementos, digamos, accidentales. Pueden o no pueden estar. ¿Ok? Con los elementos esenciales, ¿cuáles son y cuáles son los accidentales? Creo que me explico mejor con la siguiente lámina. Los elementos esenciales que tienen que estar presentes en cualquier tipo penal, bien jurídico protegido. Vamos a ver que no hay tipo penal sin un bien jurídico quien proteger. Conducta, la conducta sancionada. Referencia a los sujetos activo y pasivo. Y referencia al contenido del tipo subjetivo. De estos elementos esenciales, por supuesto, y también de los elementos esenciales, deben estar en un tipo penal, pero, ojo, no estoy diciendo que literalmente ahí, a nuestra vista, facilito lo vamos a ubicar. No. De repente los vamos a ubicar examinando, interpretando el tipo penal, el contexto del tipo penal. Ya vamos a ver a qué me refiero. Okay. Y en los elementos accidentales, básicamente, el objeto material puede que o no que esté presente. Hay delitos que no, la mayoría tienen objeto material. Vamos a ver de qué se trata. Pero hay algunos delitos que no tienen objeto material, pues por su naturaleza. Y otro elemento accidental son las circunstancias de tiempo, modo, lugar, medio de comisión. Generalmente están presentes, aunque son accidentales, generalmente están presentes en la mayoría. No tienen que estarlo obligatoriamente, no son esenciales. Pero da la casualidad que en la mayor parte de los tipos penales contienen alguna de estas circunstancias que el legislador incluye para complementar la conducta, la descripción de la conducta sancionada. Vamos a recordar cada uno de estos elementos, tanto los esenciales como los accidentales. En primer lugar, la referencia al bien jurídico protegido como elemento esencial. Recuerden, nullum crimen sine injuria. No se puede concebir un delito que no tenga como finalidad, o el tipo penal no tenga como finalidad, proteger bienes jurídicos. Tomando en cuenta que delito, para hablar de delito, necesariamente debe afectarse un determinado bien jurídico. Entendido, recuerden, como ese interés fundamental, interés importante para el ser humano, para que lo considera fundamental para poder desarrollar a cabalidad su vida en sociedad, ¿verdad?
sobre las referencias al concepto bien jurídico, vamos a hacer un repaso en el tema siguiente. ¿Okay? De este momento, ustedes conocen esta figura del bien jurídico protegido, simplemente es para hacer la referencia incluyéndola dentro de los elementos esenciales. No es posible conseguir un tipo penal que no sirva para proteger bienes jurídicos que requieran la protección reforzada que el derecho penal otorga. Recuerden, bienes jurídicos, pero más precisamente bienes jurídicos con relevancia penal. El delito necesariamente, elemento esencial, debe afectar un determinado bien jurídico. Ahora, importante lo que le decía hace un rato, la referencia al bien jurídico normalmente no está literalmente presente en el texto del tipo penal. El que dé muerte a otro porque yo protejo como bien jurídico con esta disposición la vida, eso no se dice así. Se dice simplemente, el que haya dado muerte a alguna persona será sancionado con tanto de pena, ¿verdad? Precisamente de la lectura de ese tipo penal, de la ubicación sistemática donde el legislador incluyó ese tipo penal, podemos deducir el bien jurídico protegido, el o los bienes jurídicos protegidos por ese tipo penal. En el ejemplo que les acabo de colocar, si yo les digo, mire, lean este tipo penal, ustedes leen, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Ese es el artículo 405. Y les preguntaría, mira, ¿cuál es el bien jurídico que ese tipo penal protege? Para cometer ese delito, ¿qué bien jurídico se va a afectar? Por supuesto, ustedes fácilmente me van a decir, bueno, la vida específicamente del ser humano, mucho más preciso, la vida extrauterina del ser humano para diferenciarlo del delito de aborto. Claro, dependiendo del tipo penal, pues puede ser un poquito más difícil precisar cuál es el bien jurídico protegido. A veces es complicado. Mire, el tráfico de drogas, ¿cuál es el bien jurídico protegido ahí? Bueno, hay varios. Que si salud pública, incluso estabilidad política, estabilidad económica, tantas cosas, ¿verdad? Generalmente puede ser un poco más complicado en los delitos pluriofensivos que hemos mencionado antes, ¿verdad? Aquellos delitos que afectan más de un bien jurídico. Pero en todo caso, lo importante, necesariamente todo tipo penal protege un bien jurídico. Es más, hay tipos penales que se cuestionan precisamente porque nadie les encuentra por ninguna parte cuál es el bien jurídico protegido y precisamente eso los vicia. Oye, se me ocurre ahora, recuerdo ahora, hay un tipo penal en esta ley para el control para el control de armas y el desarme, no recuerdo exactamente el nombre que le pusieron a esa ley, que se sanciona la posesión de instrumentos que simulen armas. Se sanciona. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el bien jurídico protegido ahí? Sancionar por cargar en la mano un juguete. Vean, me vino a la mente ahora. Podrán decir, bueno, para que los niños no tengan eso de chiquitos, que estén jugando con armas y esas cosas. Bueno, mire, vaya usted, ¿qué es un desfile militar? ¿Cuáles son los símbolos de un desfile militar? Que los vemos todos en cadena nacional, un desfile militar el 5 de julio. Vaya usted a los próceres de paseo y para los niños pusieron ahí en el terreno, pues, unos tanques de guerra viejos para que los niños se monten y se encaramen. ¿Eso qué es? ¿No? Pero bueno, eso es otro problema. En su oportunidad podremos hablar de eso cuando examinemos esa figura delictiva. No se puede concebir un tipo penal sin que esté ahí detrás la protección de un bien jurídico. No se puede concebir un delito que no afecte bienes jurídicos. Esto tiene mucho que ver con un principio fundamental del derecho penal. Recuerden, el principio de lesividad, el principio de ofensividad o exclusiva protección de bienes jurídicos. Ese es uno de los principios esenciales del derecho penal. ¿Okay? De manera que importante la referencia como elemento esencial en todo tipo penal del bien jurídico protegido. Otro elemento esencial, la conducta. Nulo un crimen sine acto, nulo un crimen sine conducta. El derecho penal sanciona conductas. Recuerden aquello de se excluye la sanción por la manera de pensar, por la manera de ser. No. El derecho penal se refiere a conductas.
entendido como comportamientos externos, bien sea de acción o de omisión, conductas activas o conductas omisivas, iba a decir homicidas, conductas omisivas, conductas de omisión, que afecten bienes jurídicos fundamentales. Ligado esto a un principio también esencial del derecho penal, el principio del acto, el principio de responsabilidad por el hecho. Se sanciona es por conductas. No se sanciona a las personas por su manera de ser, por su condición social, por su pensamiento. ¿Ok? Entonces, para acatar a cabalidad ese principio esencial del derecho penal, el legislador, cuando elabora los tipos penales, tiene que especificar claramente la conducta sancionada. Principio de legalidad también, lex certa, recuerden, el principio de certeza. Conducta, recuerden, consiste en un comportamiento de acción o de omisión que el legislador desaprueba y sanciona como delito. ¿Cómo se presenta? Ese sí se presenta literalmente en los tipos penales, a veces mal literalmente, mal redactado, pero está ahí, hay que precisarlo, a menos que sea tan difícil la precisión que podamos concluir en que el tipo penal vulnera el principio de legalidad en su vertiente del principio de certeza. La conducta se presenta normalmente en la redacción del tipo mediante el uso de formas verbales, a través de los verbos. Los verbos en cualquier idioma son los que simbolizan las conductas. ¿Okay? Puede ser que un tipo penal tenga más de un verbo incluido en su redacción, pues hay que ubicar cuál es el verbo principal, que es el verbo rector o núcleo rector del tipo, alrededor del cual giran modalidades representadas seguramente mediante otros verbos. ¿Verdad? La estafa consiste en procurarse bajo engaño un beneficio indebido, para lo cual procurar, para lo cual otro verbo, para lo cual el sujeto activo debe inducir, otro verbo, en error a el sujeto pasivo o a la víctima del engaño, veremos, ¿no? Un verbo principal, verbo rector, procurarse para sí un provecho injusto. Verbos también, digamos, auxiliares, secundarios, que complementan el verbo principal, inducir en error, para procurarse el provecho indebido, como examinaremos en su oportunidad en el estudio del delito de estafa. Elemento esencial, conducta. No hay tipo penal constitucionalmente válido si no claramente expresa una conducta sancionada. ¿Cuál es la conducta sancionada? Otro elemento esencial, la referencia al sujeto activo. Otro elemento esencial. El derecho penal se trata precisamente de sancionar conductas, pero de las conductas que ejecute alguien. Vamos a ver que ese alguien es el que denominamos sujeto activo, entendido como la persona, solo persona, a cuyo cargo el legislador atribuye la realización de la conducta sancionada. Es quien realiza la conducta típica. Sujeto activo es el que va a ejecutar la conducta ya descrita, la conducta sancionada, la conducta dañosa que afecta a bienes jurídicos fundamentales. La referencia esencial, todo tipo penal tiene que tener referencia al sujeto activo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo nos las presenta el legislador? En algunos casos presenta la referencia al sujeto activo sin exigir alguna cualidad o condición específica, a través del uso de simples pronombres. El que haga tal y tal cosa. Cualquiera que realice tal y tal cosa. Quien haga tal y tal cuestión. ¿Verdad? Mire, por ejemplo, lean el artículo 405 del Código Penal, el delito de homicidio simple. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona. La referencia, un caso cualquiera, en el artículo 283. Si no lo recuerdo, es la instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a delinquir. Es decir, estas referencias simples a pronombres, sin exigir ninguna cualidad que debe reunir el sujeto activo, lo que nos indica es que cualquier persona entonces puede ser sujeto activo de ese delito. El que, cualquiera, quién, todo individuo que. Esas son referencias que nos indican que el sujeto activo puede ser cualquier persona. Por el contrario, hay algunos tipos penales que el legislador nos hace la referencia al sujeto activo exigiendo una determinada cualidad.
expresa o tácitamente. Generalmente es de manera expresa, pero también hay casos en que tácitamente, cuando leemos todo el tipo penal, la derivamos. Normalmente, en estos casos, solo la persona que reúna la condición que el tipo penal exige, que tenga la cualidad que el tipo penal exige, puede ser sujeto activo de ese delito. El que no tenga esa cualidad o condición no puede ser sujeto activo de ese delito. Por ejemplo, ustedes revisan el delito de falsificación de documentos en el artículo 316 del Código Penal. Vamos a aprender aquí otra vez. 316 del Código Penal. El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones haya formado en todo o en parte algún acto falso, y por ahí se va. El funcionario público. Este es un delito que solo puede cometerlo quien tenga esa cualidad de funcionario público. Si usted no tiene esa cualidad, perdón un momentico para ver si prendo la luz. Bombillo se quemó. Imagínense ustedes. Voy a examinar. Esto sería una manera de presentar el tipo penal con sujeto activo especial, con sujeto activo calificado. No cualquiera puede ser sujeto activo de ese delito, sino solamente el que tenga esa condición. En algunos casos, repito, puede ser tácitamente señalada esa cualidad. Por ejemplo, ustedes revisan el artículo 380 del Código Penal que sanciona el delito de incesto. Vamos a ubicarlo, el artículo 380, el delito de incesto. ¿Cómo comienza? Todo individuo, oye, pareciera que como que no me exige ninguna cualidad, todo individuo que en circunstancias capaces de causar escándalo público tenga relaciones incestuosas con un ascendiente o descendiente. Por ahí continúa. ¿Qué pasa? No es cualquier persona, a pesar de la expresión todo individuo. Por el contexto de la lectura del tipo penal, yo tengo que derivar que no puede ser cualquier persona. Necesariamente el sujeto activo del delito de incesto debe ser o descendiente de la persona con la que tiene relaciones incestuosas o ascendiente de la persona con la que tiene relaciones incestuosas. No puede ser cualquier persona entonces. Vean cómo, a pesar de la expresión todo individuo, si seguimos el contexto de la redacción, nos damos cuenta que sí se exige una cualidad, tiene que estar relacionado como ascendiente o como descendiente con la otra persona con la que mantiene en circunstancias capaces de causar escándalo público relaciones incestuosas. ¿Okay? Esta explicación que les acabo de dar hace referencia con esta clasificación de delitos comunes o delitos especiales, o delitos de sujeto activo común o sujeto activo calificado, también a lo mejor la conocieron de esa manera. Importante, en algunos casos, en resumen, el tipo penal exige que el sujeto activo tenga una cualidad específica. En esos casos, solo quien tenga esa cualidad puede ser sujeto activo de ese delito. En cambio, en la mayoría de los casos, no existe cualidad especial, de manera que en eso cualquier persona podrá ser sujeto activo en esos casos. Ok. Continuando con el sujeto activo. ¿Quiénes pueden ser sujeto activo? Vamos a repasar un poco esto. En primer lugar, o en primer lugar no, en único lugar, los seres humanos. La persona natural es la única que tiene capacidad de conducta, capacidad de culpa y capacidad de pena. Eso lo doy por conocido. ¿Quiénes no pueden ser sujeto activo de delito? Vamos a repasarlo. Por supuesto, los animales, ¿se acuerdan? Se excluyen los animales. La culebra que mordió a fulanito, bueno, la culebra no es sujeto activo. Las cosas inanimadas, el porrón que cayó del piso 5 y le partió la cabeza a una persona, lo lesionó, ese porrón, por supuesto, no podemos decir que es sujeto activo de delito, ¿verdad? Los eventos naturales, que también pueden causar daños a bienes jurídicos fundamentales, el viento, un terremoto, por supuesto que eso puede causar daño a bienes jurídicos, ¿verdad? Pero ese evento natural, por supuesto, no tiene capacidad de conducta, ni de culpa, ni de pena, ¿verdad? Y por último, excluimos a las personas jurídicas. Las excluimos aunque yo las coloco aquí en interrogante. ¿Por qué? Porque precisamente hoy uno de los puntos de discusión en el derecho penal es la posibilidad de responsabilizar a las personas jurídicas.
por hechos cometidos en su nombre, en su beneficio, por las personas naturales, seres humanos que actúan en nombre de ella. Específicamente en materia de derecho penal económico, este es uno de los puntos capitales de estudio. La necesidad, porque nadie ya duda que es necesario reaccionar, no digo penalmente castigar, sino reaccionar, que el Estado reaccione contra las personas jurídicas cuando son utilizadas como fachada, utilizadas como instrumento para cometer delitos. Entonces se plantea, bueno, esa reacción será fundamentada en una responsabilidad que debemos calificar como penal o quizá como administrativa o fundada en la responsabilidad penal ya establecida de un ser humano que en su nombre actuó y por lo tanto como consecuencia, como una responsabilidad derivada, surge una consecuencia, el Código Penal español le llama consecuencias accesorias contra la persona jurídica. Bueno, ese es un punto importante que vamos a examinar en el próximo semestre de Derecho Penal Económico, que si tenemos la oportunidad pues de que yo esté dando esa clase o con el profesor que a ustedes les toque, ¿verdad? Ok. Esta sería la explicación con respecto al sujeto activo en muchos repasos, como elemento esencial, la referencia al sujeto activo, elemento esencial en cualquier tipo penal. El otro aspecto, otro elemento esencial, el sujeto pasivo, elemento esencial. Todo tipo penal tiene en su estructura formal la referencia al sujeto pasivo. ¿Por qué? Fíjense, ¿cómo vamos a entender al sujeto pasivo? Titular del bien jurídico afectado por el delito. Cuando yo dije sujeto pasivo, a lo mejor a más de uno de ustedes le llegó a la mente, esa es la víctima. Stop. Todo sujeto pasivo es víctima, pero no toda víctima de delito es sujeto pasivo. De manera que hay ciertas diferencias, ¿ok? Víctima es más que todo un concepto de derecho procesal, aunque por supuesto en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común los agrupamos. Tratamos de identificarlo, pero no. Vamos a tener claro, aunque el sujeto pasivo es víctima, pero repito, no toda víctima es sujeto pasivo, como vamos a explicar con la lámina siguiente. Vamos a entender sujeto pasivo como el titular del bien jurídico afectado por el delito. Por lo tanto, para determinar ante un tipo penal quién es el sujeto pasivo, debemos tener claro primero cuál es el bien jurídico protegido por ese tipo penal. ¿Verdad? Un simple, no es tan complicado. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Mire, si el delito de homicidio, ninguno de estos delitos los hemos explicado, por supuesto. Pero ustedes, estoy seguro que alguna noción tienen de esto. El homicidio. ¿Cuál es el bien jurídico protegido de homicidio? Si yo les pregunto esto, ustedes me van a decir la vida. Más precisión, vida extrauterina del ser humano. ¿Ok? ¿Quién será el sujeto pasivo? Entendido como titular del bien jurídico, vida afectado. Por supuesto será, ustedes me contestarán, la persona a quien se le da muerte. ¿Cierto? Entonces, sujeto pasivo, el delito de homicidio, la persona a quien se le da muerte. ¿Por qué? Porque ese es el titular del bien jurídico vida que resultó afectado por el delito de homicidio. Si les pregunto por el hurto, el bien jurídico protegido en el hurto, la propiedad. La propiedad extendida desde el punto de vista penal, que es un poquito más amplio, no coincide exactamente con la propiedad desde el punto de vista civil, ¿no? Más precisión en el hurto, se protege el poder de hecho, poder fáctico que una persona puede tener en un momento determinado sobre una cosa mueble. Bueno, ¿quién será el sujeto pasivo? El titular de ese bien jurídico afectado, el titular de esa propiedad, entendida desde el punto de vista del derecho penal, el titular de ese poder de hecho sobre la cosa mueble. En el delito de robo, que también es un delito contra la propiedad, igual, pero en el delito de robo, recuerden que hace un rato lo colocamos como ejemplo de delito pluriofensivo, delito que afecta más de un bien jurídico. Por lo tanto, ante estos delitos hay que precisar, bueno, por cada bien jurídico, ¿cuál es el sujeto pasivo? Puede ser que coincida, pero puede ser que no. Un delito de robo, yo con una pistola amenazo a otra persona, a Pedrito, para que, mire, entrégame el celular, apunte pistola. Por supuesto, le afecto la propiedad,
le quité el celular, pero también le afecté su libertad porque lo obligué a hacer algo a lo que no estaba obligado. Bien jurídico, propiedad, bien jurídico, libertad. Sujeto pasivo, en ese caso, el delito de robo, por supuesto Pedrito, porque él es el titular del bien jurídico propiedad, pero también es Pedrito con respecto al bien jurídico libertad, porque él es el titular de la libertad afectada. Pero si el robo en vez de a Pedrito lo cometo en un banco, en el banco X, me metí en una sucursal del banco, no sé, Banesco, Banco Venezuela X, apunte pistola y le digo al cajero, dame los reales del banco, no los tuyos, no los de tu cartera. Los reales que tienes ahí que son del banco y que tú los tienes ahí para pagar los cheques. Apunte pistola. Le pongo la pistola en la cabeza, dame la plata. Evidentemente cometí un delito de robo, pero afecté la propiedad. ¿La propiedad de quién? Como bien jurídico afectado. No del cajero, porque incluso yo le aclaré al cajero, no, tus reales no, ni tu reloj no, porque tú también eres un pobre diablo como yo. Dame la plata del banco. Eso lo aclaré. Por lo tanto, el bien jurídico, el titular del bien jurídico afectado, propiedad, fue el banco. ¿Ok? En cambio, con respecto a la libertad, ¿a quién obligué a hacer algo a lo que no estaba obligado? ¿A quién constreñí? Al cajero. Él es sujeto pasivo del robo en cuanto a la afectación del bien jurídico libertad. ¿Okay? Sobre esto volveremos en la oportunidad que examinemos el delito de robo. El delito de aborto, para diferenciarlo del homicidio, protege como bien jurídico la vida intrauterina del producto de la concepción, ¿verdad? Sujeto pasivo titular de ese bien jurídico afectado, pues el producto de la concepción, el feto. Cuando se trata del aborto cometido en contra de la mujer embarazada, ella también será sujeto pasivo del delito de aborto, como veremos en su oportunidad. Falsificación de documentos públicos, por ejemplo. ¿Cuál es el bien jurídico afectado? Unos segundos para que lo piensen. Bueno, está ubicado dentro de los delitos contra la fe pública. Se afecta la fe pública. Ese interés que la sociedad entera tiene en creer necesariamente para facilitar las relaciones sociales, necesariamente creer en el documento público. Y por eso hay una ley que entonces le atribuye a una persona llamado funcionario, llamado registrador, notario, X, que pueda dar fe pública de los actos que constan en X documento. Y entonces, mire, basta que uno vea un documento. Ah, mire, está el sello del registrador y está la firma del registrador. Ah, bueno, eso hay que creerlo, eso que pasó ahí, porque hay un funcionario, el funcionario competente, autorizado por la ley para dar fe pública de eso. Fe pública, ese es el bien jurídico protegido. Sujeto pasivo de ese delito. ¿Quién es el titular del bien jurídico afectado en este caso? ¿Quién es el titular del bien jurídico? Fe pública. Se trata de un bien jurídico supraindividual, recuerden. El titular es la colectividad entera, la sociedad entera. Todos somos sujetos pasivos como colectividad de ese bien jurídico afectado en este caso. Traición a la patria, algo parecido. Bien jurídico, la seguridad de la nación, la estabilidad de la nación. El sujeto pasivo como titular, el Estado, la nación. Al final, más allá detrás, yo diría también la colectividad entera constituido o representada a través de la nación. Peculado y concusión, delitos que están previstos en la ley contra la corrupción. Estos delitos afectan principalmente, como bien jurídico, el interés que la sociedad tiene en que la actividad pública se desarrolle con criterios de transparencia, con criterios de honestidad. El peculado, además, tiene como bien jurídico afectado el patrimonio público. La concusión tiene como bien jurídico afectado, además de que es del principal, que es la necesaria transparencia en la actividad pública. La concusión tiene además patrimonio privado como bien jurídico afectado. La concusión es la conocida coloquialmente como matraca. El funcionario, el policía que le pide plata al ciudadano para no llevarlo detenido. Ah, bueno, yo no te quito el carro porque si me das tanto. Eso es concusión, ¿ok? Por supuesto, se afecta el interés principal, que es la necesaria transparencia con la cual debe realizarse la actividad pública. Pero además,
le afecta el patrimonio al ciudadano a quien se le exigió esa dádiva indebida. Igual en el peculado. En ambos casos, sujeto pasivo. En el caso del peculado, sujeto pasivo, la colectividad entera, representada en todo caso por el Estado, o más, con más precisión, la administración pública. Será el sujeto pasivo en el peculado. Con el delito de corrupción, igualmente la administración pública y adicionalmente el ciudadano, el particular que fue constreñido, el que fue objeto de la conducta del funcionario público inescrupuloso. Por supuesto, estas figuras delictivas, simplemente un paseo, la vamos a ver durante el semestre con mayor precisión. ¿Okay? ¿Quién es el sujeto pasivo? Mira, importante esto que les había anunciado. Debe diferenciarse del perjudicado o damnificado, que tiene que ver con daños de naturaleza civil, y con la víctima en general. No necesariamente coinciden. Mira, el perjudicado puede que no sea, simplemente ha sido agraviado, pero civilmente. El delito le produjo daños que puede exigir, o cuya indemnización puede exigir en el área civil, ¿verdad? Es víctima, al final de cuentas, también víctima en sentido amplio. Víctima, que es un concepto muy amplio que abarca muchas cosas. Dentro de víctima incluimos al sujeto pasivo. Dentro de víctima incluimos al perjudicado civil. Pero también incluimos a otras personas. Vamos a ver. Entonces, un ejemplo de esto, del perjudicado, damnificado civil. Yo tengo un local comercial, vendo cualquier cosa de esa y entraron dos personas. Y resulta que una de improviso agredió a la otra, le pegó un palazo por la cabeza y le rompió la cabeza, ¿verdad? Y entonces hubo una previa discusión antes, que estuvieron ahí, ¿verdad? Le empezó a caer a palos. Por supuesto, ese señor es sujeto activo del delito de lesiones. El señor a quien le rompieron la cabeza es sujeto pasivo del delito de lesiones. Pero resulta que este señor dando palazos, también a mí me reventó una vidriera de mi negocio. Yo soy perjudicado civilmente por ese hecho, por ese delito de lesiones, ¿verdad? Claro, mi problema yo lo tengo que ir a resolver en la jurisdicción civil, ¿ok? A menos que se demuestre que este señor intencionalmente dañó. Aquí como que lo hizo de manera imprudente, ¿no? Que pudiera constituir el delito de daño, ¿ok? Pero en principio mis daños son de naturaleza civil, ¿ok? La víctima es un concepto más amplio. Dentro de la víctima incluimos sujeto pasivo, como les dije, y también al perjudicado civil. Pero también hay otras personas. Piensen, por ejemplo, en el delito de homicidio. Piensen en el delito de homicidio. Sujeto pasivo, víctima, evidentemente, es la persona a quien se le da muerte. Pero también víctima, que no son sujetos pasivos porque no eran titulares del bien jurídico afectado, son los familiares del muerto. Son los familiares de la persona a quien se le dio muerte. Tanto que pueden participar con esa condición de víctima en el proceso penal que se siga por ese hecho. Revisen, por ejemplo, el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, en el que se hace el señalamiento de quiénes pueden considerarse víctimas a los efectos procesales y, por lo tanto, teniendo esa cualidad, pueden participar en el proceso penal respectivo. ¿Okay? Para concluir esta parte del sujeto pasivo, y así hacer un paréntesis para una tercera grabación. ¿Quiénes pueden ser sujeto pasivo de delito? Ya ustedes tendrán más o menos una idea, pero vamos a seguir rápidamente la explicación que da el profesor Alberto Ortega Sánchez en su obra Derecho Penal Venezolano. Muy pedagógica. Nos sirve de repaso a lo que hemos hablado. En primer lugar, el ser humano individualmente considerado puede ser sujeto pasivo. Piensen en el hurto, en el homicidio, ¿verdad? También puede ser sujeto pasivo de delito un grupo indeterminado de personas que no constituyan una unidad jurídica o no tengan personalidad jurídica formal. Mire, la colectividad, la sociedad en general, grupo indeterminado de personas. Son titulares como sujetos pasivos de bien jurídico fe pública, bien jurídico salud pública, bien jurídico orden público, ¿verdad? En tercer término, varias personas consideradas colectivamente, es decir, en cuanto miembros de un grupo, de un gremio, de una institución. Piensen en
el delito, por ejemplo, de difamación contra los médicos, contra los abogados, contra los militares. Yo públicamente, cumpliendo pues con las exigencias, todas las exigencias típicas del delito de difamación, ofendo el honor de los médicos, los abogados, de los abogados. Los abogados son unos sinvergüenzas, unos ladrones. Los militares, esos no sirven para nada, esos son unos asesinos, desgraciados. Lo hago públicamente, en circunstancias tales que pudiera configurarse el delito de difamación. Sujeto pasivo de ese delito, los abogados, considerados colectivamente. Los militares, considerados colectivamente. ¿Ok? Continuando, también pueden ser sujetos pasivos del delito las personas jurídicas. Las personas jurídicas, aquí se no hay discusión, por supuesto, dependiendo de la naturaleza del delito, dependiendo del tipo de delito del cual se trate, las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos. Si yo les pregunto, ¿pueden ser sujetos pasivos del homicidio? Ustedes me tienen que decir que no, porque el homicidio protege la vida del ser humano, no la vida de las personas jurídicas. Pero si les digo, recuerden el ejemplo del banco, tienen una propiedad las personas jurídicas, tienen un patrimonio que puede ser afectado por delitos, por estafas, por robos, sí son entonces sujetos pasivos de delitos contra la propiedad, pueden serlo. Incluso también pueden ser sujetos pasivos de delitos contra el honor. Ya se ha establecido, cuando lleguemos a los delitos, el delito de difamación y el de injuria, le haré la referencia a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que estableció en el año 2000, si mal no recuerdo por allá, que las personas jurídicas tenían un honor que la Constitución protege. La Constitución allá, cuando garantiza el derecho al honor, no discrimina tipo de personas. Tienen un honor que se protege y por lo tanto pueden ser sujetos pasivos del delito de difamación. Luego, el Estado como entidad política o entidad administrativa. Mira, el Estado como entidad política, traición a la patria, sujeto pasivo. El Estado como entidad administrativa es sujeto pasivo del delito peculado, como les expliqué hace un rato. También el Estado, pero a través de los sujetos que lo representan. Esta curiosa figura, hay un delito de ofensas al presidente, que está ubicado no en los delitos contra el honor, sino en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, específicamente en los delitos contra los poderes públicos nacionales. Si se ofende al presidente, el legislador entiende que también se está afectando al Estado. Entonces, ahí el Estado puede ser sujeto pasivo a través de la ofensa a los sujetos que la representan, en este caso, el presidente de la República. También puede, hay también eso es el artículo 147 del Código Penal. El 148 también sanciona como esa misma categoría de delito los que ofendan el honor de otros altos funcionarios. Okay. Por último, el Estado conjuntamente con sujetos privados también puede ser sujeto pasivo. El caso de la concusión que ya vimos, que el sujeto pasivo sería el Estado en cuanto al titular de ese interés que la colectividad entera tiene en que la actividad pública se desarrolle con criterios de transparencia. Pero también hay un sujeto pasivo privado, el particular a quien se le exigió bajo constreñimiento que entregara una dádiva indebida. El caso del delito de calumnia también, por ejemplo. Y así mucho. No vamos a profundizar en la explicación del delito porque eso tocará después. ¿Quiénes no pueden serlo? Bueno, muy fácil. Las cosas inanimadas, empezando por el último. Bueno, ¿qué titular de qué? Los animales, ya un poquito ya polémico. Bueno, pero si yo mato a un perro, si yo mato sin razón a un gato, en principio eso es un delito contra la propiedad, en principio. Por supuesto, entonces el sujeto pasivo será el titular de esa propiedad, no el animal. Hay leyes que protegen fauna, que protegen animales, que no expresamente, pero de alguna manera indirecta uno puede entender que, bueno, ya se le está otorgando cierta condición. Yo insisto en estos casos en que al final de cuentas es la colectividad entera que tiene el interés en que los animales, no, incluso los callejeros, los que podemos decir no, eso no tiene dueño, no, los animales en general sean protegidos. Eso es un interés de la colectividad, ¿verdad? Ahora, sí les comento que en muchos países, en el mundo entero, ya hay cierto movimiento, no creo que tenga mucho, bueno, no creo que consigan todo lo que se plantean, que pretenden elevar los animales a sujetos de derecho pleno, como si fueran seres humanos. Eso, bueno, eso es una discusión interesantísima actualmente en el mundo. Y dejo para el último
los primeritos que anoté aquí, los muertos. Resulta que los muertos ya no son personas, de manera que no son sujetos de derecho. No pueden ser, por lo tanto, sujetos pasivos, porque no son personas, repito. Ustedes, a lo mejor a alguno de ustedes les llegó a la mente, bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien se mete en el cementerio y abre una tumba y se lleva los huesos o los injuria, los saca ahí, hacen un acto ahí injurioso, ofensivo? En todo caso, abrieron la urna y se pusieron a revisar todo eso. Ese es el delito, puede ser el delito profanación de cadáveres. Pero resulta que ese delito de profanación de cadáveres está incluido dentro de los delitos contra la libertad. Esa es la familia. La subfamilia, delitos contra la libertad de cultos. Se afecta el interés que la colectividad entera tiene en el respeto a sus muertos. Le rendimos culto a nuestros muertos, eso se respeta, eso es un interés fundamental en nuestra sociedad, es un bien jurídico por relevancia penal en nuestro país. De manera que el sujeto pasivo titular de ese bien jurídico es la colectividad entera, de manera inmediata. De manera inmediata, los familiares, deudos de esa persona, que ya no es persona, perdón, de ese muerto, como lo escribí, la que fue persona, pero ya es cadáver. Se trata de profanación del cadáver, no profanación de una persona. ¿Ok? Eso en su oportunidad vamos a tener interés en eso, en examinar esa figura delictiva. Voy a parar aquí para continuar en una tercera parte entonces, que hoy mismo voy a grabar, dejo de compartir pantalla, me despido momentáneamente de todo mientras tome un poquito de agua, revise esta grabación, la primera quedó bien, ¿verdad? Voy a revisar esta, ¿ok? Entonces nos veremos en un rato.